Listo, estamos transmitiendo. Ok, entonces nos pones al aire. Listos. Bienvenidos. Buenas tardes. Ya estamos comenzando esta reunión de todas las semanas. Y le paso la palabra a Agustín para la presentación de nuestros invitados. Bueno, buenas tardes una vez más en este ciclo de conferencias de la hoja de coca. Esta vez nos toca presentar a Isaías Merma Molina. Él es ingeniero agrónomo, él viene del Cusco, o está en el Cusco, y nos va a hablar del cultivo, la parte producción de la parte tradicional de la hoja de coca. Pero antes de presentarlo, yo quiero hacer una aclaración, por decirlo así. Hoy día es 28 de diciembre y es Día de los Inocentes. Y qué bueno hablar de la hoja de coca que está juzgada como inocente, que está como inocente en la sustancia prohibida en la lista número 1 de estupefacientes. Digo inocente porque no hay pruebas para que la hayan juzgado así. Ya hace como 2 semanas que la ONU, por orden de la Organización Mundial de la Salud, despenalizó el cannabis medicinal. Entonces, el cannabis medicinal ha seguido una lucha, una guerra de todos nosotros en estos últimos años. Hemos estado dándole a él que el cannabis medicinal es medicina que puede curar a medio mundo o todo el mundo. Igualmente, seguimos con la hoja de coca. Entonces, creo que Isaías, no sé también qué habrá hecho para que en este 28 de diciembre, Día de los Inocentes, hable de esta planta que es inocente, solamente que para nosotros es una planta milagrosa, es el oro verde, es la hoja o la hojita sagrada, como decimos nosotros, que puede alimentar a toda la humanidad de esa hambruna que se viene. Bueno, entonces me toca presentar a Isaías Merma Molina. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad San Antonio Abad del Cusco y actualmente es docente de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, en Cusco. Es asistente técnico de la Federación de Campesinos FED-CACIL de la Convención Cusco, y por lo tanto él conoce la problemática de los productos tradicionales de la región Cusco y de las zonas cocaleras de la Convención, Yanatile y Cosñipata. Los dejo con ustedes a Isaías. Isaías, la conversación es tuya. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradezco a la Asociación Cultural Pachamama y la persona de nuestro compañero Agustín Guzmán por darnos la oportunidad de, pues, de poder conversar y compartir con todos ustedes, amantes, defensores de la sagrada hoja de coca, compartir algunas experiencias, algunas realidades, en mi caso, desde la perspectiva de los productores tradicionales de la región del Cusco, de los valles de la Convención, Lares, Yanatile y Cosnipata, que es la zona tradicional de producción. Voy a compartir, por favor, la pantalla. A ver.
¿Se ve bien, correcto? Sí. Bien. Bueno, en mi condición de asistente técnico de la Federación de Campesinos de la Convención en la zona de Quillabamba, Cusco, bueno, he tenido la oportunidad de estar con ellos durante tantos años, ¿no? Yo diré casi 20 años, acompañando y compartiendo sus experiencias, la búsqueda de la justicia por la hoja de coca y en este caso la justicia también por los productores tradicionales de la hoja de coca, que no solo en Cusco, sino en todo el país, siguen sufriendo, ¿no? La persecución de algunos organismos del Estado, el maltrato en cuanto especialmente a los precios de la hoja de coca que entregan a la empresa estatal ENACO, y pues en este ninguneo que siempre se les ha dado a nuestros productores tradicionales. Espero de que pues pueda transmitir algunas experiencias de esta realidad del suroriente amazónico de nuestro país. Bueno, yo hablo desde Cusco y por lo tanto yo creo que también hay algunos compañeros que están presentes y que están sintonizando de Argentina y otros países. Y bueno, nosotros los cusqueños siempre tenemos, ¿no? Este pequeño orgullo de ser el ombligo del mundo, como decimos nosotros, el centro de ese glorioso imperio incaico. Y justamente acerca del origen de los incas, cuenta pues la leyenda de que el fundador del imperio de los incas, Manco Cápac, hijo del sol, bajó un día del cielo y se dirigió al lago Titicaca para enseñar a los hombres a cultivar las tierras, y les ofreció una planta divina, cuyas hojas masticadas hacían recuperar las fuerzas perdidas por el cansancio. Esta relación mágico-religiosa siempre ha estado presente en la vida del hombre andino. De igual manera, también otra leyenda nos cuenta de que 4 hermanos Ayar, los hermanos Ayar salieron de un cerro cerca del Cusco, del cerro Tamputoco, y llegaron hasta los fértiles valles del Urubamba, Cusco, para poder enseñar la agricultura a la gente, civilizarlos a la gente de entonces y poder fundar un imperio incaico que fue en sus momentos el mejor avance de la civilización acá en Sudamérica. Bueno, también nos cuenta la historia de que, pues, y ahora quedan los restos arqueológicos que este imperio nos ha dado. Todos, seguramente, o la mayoría de nosotros conocemos los grandes legados arquitectónicos, arqueológicos que tenemos en nuestra región. Machu Picchu, Sacsayhuamán, Enco, Pucapucara y otras ruinas esparcidas en toda la región Cusco, nos hablan de una monumentalidad, de una grandeza arquitectónica. Y pues es increíble ver y pensar cómo nuestros antepasados que no conocían la rueda ni otros elementos motrices para poder mover grandes bloques de granito, de piedra, pudieron mover enormes rocas de canteras que tampoco estaban muy cerca. Pudieron mover enormes rocas para construir estos monumentos arqueológicos y arquitectónicos. ¿De dónde? La pregunta es, ¿de dónde sacaron la fuerza, la energía para poder mover y diseñar estas construcciones ciclópeas? Una de las posibles respuestas es de que la energía adicional que suministra la hoja de coca al ser humano fue aprovechada por los incas para su beneficio. Solo así se explica, pues, la construcción manual de estos monumentos colosales a base de piedra, que hoy en día son admiración del mundo.
Ya posteriormente, durante la conquista, con la llegada de los españoles, etc., estos, en su tarea de evangelizar a las poblaciones indígenas y en su afán de extirpar las idolatrías, fueron los primeros en desprestigiar a esta planta oriunda del Perú, condenando a la hoja de coca de manera absurda e injusta. Este prejuicio se arraigó aún más durante la época colonial. Fue durante la colonia que la coca fue considerada por legisladores y religiosos como una planta demoníaca, un producto poco menos que maldito. La ecuación colonial era coca igual idolatría. Al igual que hoy día, esta ecuación que nos persigue, la ecuación de coca con cocaína, en esas fechas, que aún no se conocía evidentemente todavía, ¿no?, la cocaína como sustancia, la ecuación era pues coca e idolatría. La coca representaba un sistema de continuación y perpetuación de los patrones culturales prehispánicos. La Iglesia consideró como un obstáculo para la evangelización y el poder civil entendió que la coca representaba un escollo para la hispanización del hombre andino. Bien, con este pequeño preámbulo, yo quiero tratar ya el tema que me ha venido la invitación para estar en este ciclo de conferencias. Coordinando con el compañero Agustín, yo he considerado poder exponer algunos temas que tal vez no se hayan expuesto más antes. Todos sabemos de que la problemática de la coca es una problemática multifacética, multifuncional. La coca es una planta muy diferente pues a todas las que tenemos en el mundo andino y amazónico. El problema de la coca es tan diverso que abarca diferentes dimensiones. Por ejemplo, sabemos que abarca la dimensión nutricional y alimenticia. La otra dimensión es la dimensión medicinal. La otra dimensión es la dimensión económica. La otra dimensión es la dimensión cultural, histórica, antropológica y dimensión legal. Entonces, la problemática de la coca es una problemática bastante compleja, ¿no? Y bueno, inclusive el tema legal, a mi modo de ver, es uno de los temas que finalmente va a solucionar o resolver el estatus actual de la coca a nivel internacional y a nivel nacional también en nuestro país. Entonces, lo que yo voy a tratar son un poco más temas económicos, tecnológicos, ¿no?, acerca de la coca. Y bueno, es necesario distinguir entre lo que es la planta de la coca y el cultivo de la coca, ¿no? La planta, bueno, yo que soy ingeniero agrónomo, ¿no?, mi especialidad, para mí, pues, la coca es una planta, es un arbusto perenne con un sistema aéreo que tiene su tallo, las ramas, las hojas, flores, fruto y un sistema radicular, la raíz, ¿no? Entonces, es un arbusto perenne que puede vivir, pues, muchísimos años. Acá en la convención tenemos plantas de coca de 60, 80 años que están produciendo normalmente. Entonces, cuando se habla de la planta, ¿no es cierto?, ya ahí surge la idea de nosotros, amantes y defensores de la coca. ¿Qué defendemos? ¿La planta de la coca o el cultivo de la coca? Defendemos la planta, defendemos la raíz de la coca, entendiendo a la raíz como pues esa base, esa bastión de la planta que mantiene y soporta a la planta. ¿Defendemos la raíz de la coca? ¿O defendemos la hoja de la coca
como el bien económico y útil, ¿no es cierto?, para la humanidad. O defendemos el cultivo. ¿Qué es el cultivo de la coca? El cultivo de la coca son todas las prácticas culturales que efectúan los productores para obtener la cosecha de la coca. Entonces, estas prácticas culturales de cultivo de la coca son los deshiervos, las podas, la limpieza, los riegos, la cosecha, las labores de post cosecha, ¿no? Todas esas labores culturales son el cultivo de la coca. Entonces, un poco hay que distinguir, vuelvo a repetir, entre la planta de la coca, ¿no?, que es un individuo vegetal, ¿no es cierto?, una planta con todos sus componentes, y el cultivo de la coca, que son muchas plantas instaladas en un área de terreno, protegidas, cultivadas por la mano del hombre andino amazónico. Haciendo esta distinción, continuamos. Entonces, voy a referirme a lo que es la planta de la coca. Como ya se dijo anteriormente, que en el Perú existen dos especies de coca cultivada. Erythrocylum coca, LAM, que viene de Lamarck, ¿no?, del botánico que lo ha descubierto, digamos. Ese Erythrocylum coca es digamos, la especie que está extendida en casi todas las zonas cocaleras del Perú y de Latinoamérica, ¿no? Y otra, en el Perú tenemos Erythrocylum novogranatense, Morris, variedad truxillensis, en el norte del país, conocido como coca Trujillo. Esta es una especie, digamos, particular que se adapta a las condiciones ¿no?, de la zona de la costa norte, por la zona de Trujillo, ¿no?, que tiene hojas más menudas, más delgadas, ¿no? Bueno, entonces, la coca es una planta que pertenece a una extensa familia botánica. La familia es la familia de las eritroxiláceas. Esta familia, según las referencias bibliográficas, tiene más de 250 especies conocidas hasta hoy, ¿no?, de las cuales 200 especies de Erythrocylum son originarias de las zonas tropicales de América, ¿no?, según Plougman, todavía el año de 1975. La clasificación taxonómica de la coca es, entonces, la coca pertenece botánicamente a la división Phanerogamas, subdivisión Angiospermas, clase Dicotyledóneas, orden Geraniales, familia Erythroxylaceae, género Erythrocylum, y las dos especies que habíamos indicado, Erythrocylum coca, que es la coca cultivada en todas las zonas del Perú, y Erythrocylum novogranatense, variedad truxillense, ¿no? Bueno, el nombre que le damos a la coca pues es diverso según, ¿no es cierto?, el origen que tengamos, coca, cuca o, bueno, pues peruvian tabaco, ¿no? Y bueno, había dicho que hay más de 200 especies silvestres que hay en Latinoamérica, ¿no? Entonces, en la Amazonía americana, tanto en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil, existen diferentes especies de Erythrocylum, que son especies silvestres que crecen bajo la forma de arbustos, ¿no? Y bueno, dentro de estas, por ejemplo, Machado, todavía el año 74, hacía referencia a algunas especies silvestres que existen en la Amazonía peruana. Tenemos Erythrocylum acuminatum, amazonicum, floribundum, ondense, raimondii, ulei, chilpe, lucidum, entre los más conocidas especies que son digamos, muchas especies afines, digamos, a Erythrocylum coca, ¿no? En nuestra zona de la convención tenemos diferentes especies, sobre todo de raimondii, ondense y ulei. Son 3 especies que están en nuestra cuenca cocalera y que son especies
que nos llevan a pensar de un origen primario acá de la coca acá en nuestra zona de la convención, ¿no? Estas especies son, digamos, muy parecidas a la planta cultivada de la coca, como lo vamos a ver dentro de un momento. Justamente, como decía acá en el Cusco existen estas especies silvestres y ecotipos nativos. Nosotros los conocemos como moyecoca, montecoca, coca lambrán, otros le llaman sachacoca, etc. Todas estas de la familia de las eritroxiláceas, ¿no? Cocas, por ejemplo, esta coca está en brote de hoja joven. Esta es hoja ya un poco más madura. Estas son hojas ya maduras. Estas son algunas hojas de álbum ya bastante maduras, bastante antiguas, que nos indican de que hay especies pues emparentadas con la coca, que no necesariamente son Erythrocylum coca, sino son otras especies de Erythrocylum, ¿no? Esto nos lleva a pensar de dónde sería el centro de origen de la coca cultivada. Bueno, respetando, ¿no? La bibliografía y todos los, digamos, los vestigios que puedan haber desde muchísimos años antes. Bueno, seguramente también los hermanos bolivianos pueden decir que la coca es originaria, ¿no? De los yungas, igual podrían decirnos los hermanos de Colombia, etcétera. Pero nosotros desde Cusco venimos sosteniendo de que uno de los centros de origen de diversificación de la coca cultivada está en los valles de la Convención y Anatile, acá en la región Cusco, ¿no? Esto basado en evidencias, un poco en evidencias botánicas de las especies silvestres de Erythrocylum que tenemos acá. Otro basado en las evidencias históricas, ¿no es cierto?, pues de las culturas incas y preincas, que hay muchos vestigios acá en nuestra zona, y otras evidencias de orden ambiental o ecológico, ¿no? Entonces, respetando, como digo, todas las posiciones que puedan haber acerca del centro de origen primario o secundario de la coca cultivada, nosotros planteamos la hipótesis de que son los valles de la Convención y Anatile los que fueron un centro de origen de la coca cultivada. El piso ecológico de nuestra zona cocalera es bosque seco subtropical. O sea, no es precisamente una zona lluviosa, una zona, digamos, netamente tropical, sino es una zona subtropical, selva alta y un bosque seco, donde la precipitación no es muy alta. Hablamos de 900 a 1000 milímetros de precipitación, que es una precipitación muy moderada, comparada a otras zonas de la Amazonía que tienen 3000 o hasta 4000 milímetros de precipitación al año, de lluvias quiero decir, ¿no? Y la altitud de 800 a 1400 metros sobre el nivel del mar, 850 a 1400. No estamos hablando de una selva baja, de una Amazonía de llanura, sino estamos hablando de una selva alta, ¿no? De 850 a 1400 metros sobre el nivel del mar. Y fueron nuestros indígenas amazónicos machidengas en épocas ancestrales que domesticaron la planta de la coca, descubriendo sus propiedades alimenticias y medicinales. Originalmente las especies silvestres de coca, de Erythrocylum, están pues bajo el monte o bajo el bosque. Están en el sotobosque, en la parte media a baja del bosque, ¿no? Ocupando este lugar bajo la sombra de árboles forestales más grandes, ¿no? Entonces, los amazónicos machidengas encontraron esta planta en el sotobosque y descubrieron, como decía, sus propiedades alimenticias y medicinales y lo sacaron del bosque neto y lo sacaron un poco afuera y empezaron a domesticarlo y a cultivarlo, ¿no?
Según la historia, los amazónicos intercambiaban hoja de coca con los incas que ingresaban temporalmente a nuestra Amazonía suroriental, ¿no? Entonces hacían un cambio, un trueque con los incas, ¿no? En cuanto a alimentos, los incas lógicamente daban, ¿no? Daban papa, maíz, cereales andinos, etc. Y los amazónicos les daban, entre otras cosas, frutas tropicales, les daban a los incas también piedras duras de río para sus flechas, les daban chonta y hoja de coca. Entonces, este fue un primer intercambio que se hizo entre los incas y los amazónicos, y luego fueron los incas quienes le dieron el verdadero valor social y cultural a la hoja de coca. Es por eso que nosotros decimos de que la coca es un recurso natural de los pueblos indígenas, tanto amazónicos como andinos. Los amazónicos, quienes domesticaron y descubrieron la hoja de coca en el bosque amazónico, y de los andinos que le dieron el verdadero valor social, cultural y económico, inclusive, a nuestra planta sagrada. Y bueno, haciendo una descripción botánica de la planta de coca. Yo sé que la mayoría de nuestros amigos conocen, ¿no?, la planta de la coca, pero tal vez algunos amigos que, pues como repito, de otros países que no conocen muy de cerca la planta de la coca, podemos indicar de que la planta es un arbusto, como podemos ver, es un arbusto leñoso, ramificado desde la base, ¿no?, cuyo tamaño oscila de 1 a 2 metros de acuerdo a la variedad. Claro está de que la coca cultivada en forma, la coca de crecimiento libre, la coca puede crecer pues 3 o 4 o más metros de altura. Inclusive nosotros podemos ver de que cuando no se cultiva, no se poda la coca se puede crecer 3 o 4 metros, ¿no? Es una planta alta. Pero como se quiere acá tener la planta pequeña para aprovechar y cosechar sus hojas, pues se tiene que podar la planta y mantenerlo a una altura de 1 a 2 metros según la variedad. Y bueno, la planta en su conjunto es un sistema aéreo subterráneo, aéreo, con todas las, ¿no?, el tallo, las ramas, las hojas, las flores y los frutos, y la parte subterránea por raíces muy vigorosas y profundas que aseguran la supervivencia de la planta aún en condiciones limitantes de suelo y de clima. Claro, está de más decir de que la parte útil económica de la planta son las hojas maduras, no son las hojas tiernas, son las hojas maduras las que se forman en las ramas de la planta, las que se cosechan, se secan y se aprovechan para los usos nutricionales, medicinales y otros. Entonces vemos acá, por ejemplo, acá en la foto, el tallo, que es un solo eje, y luego abundante ramificación, ¿cierto? Entonces tiene un solo tallo, ¿no? El porte es arbustivo, ¿no? El porte es arbustivo, ramificado, y un solo eje, tiene el tallo con un solo eje, con abundantes ramas. La corteza del tallo y de las ramas es de un color gris plateado cuando el tallo está un poco más maduro, ¿no?, pardo oscuro, y con cierto tono rojizo cuando las ramas son un poco más tiernas, ¿no? Entonces, la superficie del tallo y de las ramas tienen ciertas resquebrajaduras, ¿no? Tiene una superficie un poco ligeramente áspera y tiene rayas longitudinales, ¿no? Como decía, de la base del tallo salen numerosas ramas del color similar al tallo. Y son las yemas terminales las que hacen crecer a la planta, tanto en sentido vertical hacia arriba, un crecimiento ortotrópico de abajo hacia arriba,
dándole el tamaño, la altura a la planta, y las yemas axilares que se encuentran en las axilas de las hojas, las que hacen crecer a la planta en forma horizontal, o que los ingenieros llamamos crecimiento plagiotrópico, de tal manera de que la planta va creciendo hacia arriba con crecimiento vertical y hacia los costados, hacia los laterales, con crecimiento horizontal. Entonces, para manejar a la planta, el productor, después de 2 o 3 años, tiene que podar a la planta, ¿no es cierto? Y rebajar de tamaño a la planta para nuevamente hacer de que crezca nuevas ramas y nuevas hojas. Y bueno, claro, el producto más valioso de la planta son las hojas, ¿no? Como vemos acá en la figura, las hojas son simples. No hay nada más simple pues que una hoja de coca, ¿no? Todos ustedes lo conocen, ¿no? Lo saben. La hoja más simple, tal vez la hoja más humilde del reino vegetal, sea la hoja de coca, ¿no? Exteriormente. Pero interiormente ya sabemos lo que guarda, ¿no? Entonces las hojas son simples, enteras, pues por supuesto que son numerosas y se disponen de manera alterna. ¿Ven, no es cierto? Acá, esta es una ramilla productora, entonces la hoja tiene una ligera estípula acá, y luego la hojita que sale hacia la izquierda por este lado, y luego hacia la derecha, y luego hacia la izquierda, y luego hacia la derecha, en forma alterna, ¿no? La forma de la hoja es variada. En este caso estamos viendo una forma casi oblonga, ¿no? Casi ovoide, pero los hay también hojas más elípticas, más alargadas, ¿no? Otras oblongo-elípticas, etcétera, ¿no? Entonces hay una variación, ligera variación en cuanto a la forma de las hojas, ¿no? El tamaño de las hojas es también variable, ¿no? Pueden ser desde pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Hay una rara condición que yo he encontrado de que las hojas menudas de la coca tienen mayor concentración de alcaloides y son más dulces. En cambio, las hojas un poco más grandes, ¿no es cierto?, más abultadas, etcétera, tienen menor concentración. Inclusive nosotros vemos la diferencia. Una planta de coca que crezca en una ladera generalmente da hojas menudas, pero mucho más concentradas y mucho más dulces, aptas para el consumo, especialmente para el chacchado. En cambio, una planta que crece en condiciones más favorables, con agua, con riego, con sombra, con terreno fértil, da hojas grandes, es verdad, da hojas dobles, como decimos, pero de menor calidad organoléptica. Hay una rara relación ahí en ese sentido, ¿no? Y bueno, el tamaño de las hojas entonces es variable tanto en largo como en ancho. Las hojas, o yura en quechua, había dicho que están dispuestas en forma alternada, ¿no? En la rama. El color de la hoja es variable también. Puede ser desde un verde claro, inclusive hasta con tono amarillo. Acá vemos, ¿no? Por ejemplo, en esta foto es un color verde claro, ¿no es cierto? Pero puede ser también hasta un verde oscuro, ¿no? Entonces, hay muchas variantes en cuanto al color de la hoja de coca, ¿no? Hay muchas variantes, ¿no? La cara superior, o sea, el haz de la hoja es de color más claro, porque está más hacia el sol, y la cara inferior, o sea, el embés, es un poco más oscuro. En cuanto a la coca, tiene un signo distintivo que ahorita no lo vemos, pero en el embés de la hoja tiene una marca, un sello de agua nítido, por el cual aún una persona que no conozca la hoja de coca, lo puede distinguir una hoja de coca de otra hoja, de cualquier otra hoja. Aún sin conocer a la hoja de coca podría distinguirlo. No lo vemos acá, pero tal vez eso lo vamos a decir al final de la presentación, si es que nos siguen acompañando, es decir.
En cuanto a la inflorescencia, bueno, pues las flores de la coca son pequeñas, ¿no? Que nacen en las axilas de las hojas y forman fascículos. Algunas son flores solitarias, pero generalmente están en fascículos, están agrupadas entre 6 a 12 flores. Como vemos, el color de las flores son blanco, crema, pero también los hay de colores amarillos hasta verde cremosos, ¿no? La flor individual es, como vemos, es una flor también simple, sí tiene un aroma particular. Es una flor hermafrodita, perfecta, pentámera. Y bueno, su fórmula floral lo dice, ¿no? La flor de la coca es una flor hermafrodita. Acá estamos viendo la fórmula floral. Es hermafrodita. Tiene el cáliz con 5 sépalos, tiene la corola con 5 pétalos, ¿no? Tiene el androceo, que es el órgano masculino, ¿no? El androceo con 10 estambres, y tiene el gineceo, que es tricarpelar, ¿no? Entonces, es una flor completa, perfecta, olorosa, sencilla también, no es como otras flores, por supuesto, que son, ¿no?, mucho más, ¿no?, más visibles. Es una flor sencilla de igual manera y que, bueno, pues la floración en la coca ocurre justamente en los meses en nuestra zona ocurre septiembre, octubre, noviembre, ¿no? Y ahora está ya prácticamente en fruto, ¿no? Bien, pasamos al fruto y la semilla, ¿no? El fruto es una drupa, ¿no? Es una drupa, llamamos drupa a un fruto que tiene una cáscara, que en su interior hay una semilla bastante, más o menos dura, ¿no? Entonces, es una drupa. A ver, parecía una drupa, por ejemplo, son los melocotones, por ejemplo, ¿no? Los duraznos, es un fruto en drupa. Es algo parecido, claro que en tamaño la coca es mucho menor, ¿no? Pero ese es un fruto tipo drupa, ¿no? De forma ovoide, como se ve, puede ser ovoide u oblonga, de 6 a 8 milímetros de longitud y 3 a 5 milímetros de diámetro. Cuando inmaduro, por supuesto, es verde, y al madurar adquiere diversos colores. Puede ser rojo, puede ser un rojo más encarnado, más, ¿no? O puede ser un rojo más anaranjado, ¿no? Hasta granate inclusive. También puede ser un color de fruto también medio amarillo, ¿no? Este fruto presenta pues un epicarpio o cáscara, que es una pulpa delgada y ligeramente carnosa, ¿no? Y un endocarpio más o menos duro que recubre a la semilla. Entonces, las características del fruto de la coca, no sé, nos hace, inmediatamente nos lleva a los colores típicos de lo que es la Coca-Cola. Según se dice que los amigos que empezaron con esta empresa de la Coca-Cola, no solo, digamos, tenían como insumo la coca, sino que también nos robaron un poquito el diseño de la marca de Coca-Cola, tanto el color, ¿no?, como de alguna manera la forma. Entonces, acá hay una relación bastante, ¿no?, bastante, digamos, patente, digamos, acá, ¿no? Bueno, en cuanto a la semilla, bueno, la semilla se encuentra al interior del fruto, ¿no? Y la semilla tiene un embrión con 2 cotiledones, ¿no? Y bueno, la semilla resulta de hacer, el fruto tiene que madurar y podrir su cáscara, se retira la cáscara y queda dentro la semilla, ¿no? Esta semilla tiene 2 cotiledones y su embrión, que es la parte
digamos, viva de la planta que va a germinar y dar origen a una nueva planta. Una característica de la semilla es que tiene una vida corta, máximo 2 semanas, 15 días o hasta 20 días puede ser viable una semilla de coca. Después pierde rápidamente su viabilidad, ¿no? Esa es una característica, ¿no? Y bueno, esas son, digamos, es la descripción de la planta, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar un poco sobre el cultivo de la coca, pero desde el enfoque del cultivo tradicional, ¿no? Bueno, las labores agrícolas que efectúa el agricultor de la convención, acá en el Cusco, tiene una tecnología tradicional, heredada por sus padres, ¿no? Esta tecnología toma en cuenta las señales de la naturaleza y utiliza herramientas simples como la lampa, el machete, el kituchi, que es una herramienta propia de la zona, curvo y otras herramientas locales, ¿no? ¿Cómo es el cultivo tradicional de la coca? La propagación y siembra. Claro, las leyes del Estado peruano, prohíben, ¿no? Desde hace tantos años atrás, prohíben la instalación de nuevas áreas de coca, etcétera, y bueno, hay una penalización que todos sabemos. En nuestro caso, la siembra de la coca se realiza para la renovación de cocales antiguos, porque hay muchos cocales que ya están viejos, tienen que ser renovados, y como recalce en campos de producción. Entendemos por recalce a reemplazar las plantas, ¿no? Plantas que hayan muerto en una plantación y hay que reemplazar por unas nuevas. Entonces, para ello es necesario hacer los viveros de propagación de la coca. La coca se puede propagar por semilla, pero también por métodos, digamos, de propagación asexual. Se puede propagar por estacas o esquejes, se puede propagar, pero la propagación más común y más fácil y más rápida es la propagación por semilla, ¿no? La semilla, o mogio, en quechua, ¿no? Nosotros le conocemos como mogio, es sembrada en camas de almácigo, adecuadamente protegidos con cobertizos, que pueden ser de paja o de plástico, ¿no? A todo este conjunto de almácigos le llamamos huambal, ¿no? Con el fin de obtener plántulas tiernas a raíz desnuda, las que luego se van a llevar a campo definitivo. Entonces, este es un vivero o un almácigo o huambal que se instala para poder sembrar la semilla de la coca y obtener plántulas para luego llevar al campo definitivo. El procedimiento para preparar los almácigos, ¿no? Son primero la selección de las plantas. Se sacará la semilla de las mejores plantas de coca que hay en el cocal, ¿no? Luego la preparación de las semillas se hará fermentar por unos días el fruto cosechado, luego se lavará, ¿no? el mucílago que hay y luego se obtienen las semillas, las que son sembradas en estos almácigos, luego vendrá la germinación y emergencia de la plántula, luego se hará un mantenimiento del almácigo por un par de meses, ¿no? Este mantenimiento consiste en dar riegos continuos, limpieza, controlar algunas, ¿no? plagas, el raleo de sombra, agoste, etcétera, ¿no? Algunas labores que se dan en almácigo, ¿no? El agoste, por ejemplo, consiste en suprimir el riego 15 días antes de sacar las plantas del almácigo para que las plantas salgan más fuertes hacia el campo definitivo, ¿no? Y evite un estrés, ¿no? Durante la plantación. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, algunas plántulas de coca en emergencia, ¿no? Entonces la plantita sale, acá tiene una germinación epígea, sale la semillita afuera y se abre el primer par, los dos cotiledones y el primer par la primera hoja, digo yo, de la planta en el almácigo, ¿no?
Y bueno, las plantitas criadas en el almácigo son llevadas a campo definitivo. Entonces, desde la perspectiva de los productores tradicionales, la plantación de coca tiene dos propósitos: renovar las parcelas de los cocales debilitados y restituir o recalce de las plantas muertas. Al ser la coca un arbusto natural, requiere ser renovada o rehabilitada en el campo, como cualquier planta apreciada del agroecosistema campesino, ¿no? Porque acá en la Amazonía nosotros renovamos el café, el cacao, el té, los frutales, etcétera, cada vez que las plantas hayan, ¿no?, pasado su ciclo de producción o estén debilitadas. Entonces hay que hacer una renovación continua. La coca también tiene que seguir el mismo paso, ¿no? Para una adecuada plantación se tiene los siguientes pasos: elección del terreno, preparación del terreno y la plantación. Acá en nuestra zona tradicional tenemos 3 tipos de plantación de coca que todavía son prácticas tradicionales, ¿no? Una plantación llamada chucu. El chucu es una plantación con una plantita que sale del almácigo después de 3 meses, ¿no? De 3 meses de estar en el almácigo. Una plántula pequeña, ¿no? De unos 8 a 10 centímetros de tamaño. Esa es una plantación tipo chucu. Otro sistema es la plantación huataplanta, en donde la plántula en el almácigo está 1 año. Huataplanta, huata es 1 año, ¿no? Entonces, en el almácigo está 1 año la planta y después de ello ya una planta de 15 a incluso hasta 20 centímetros de tamaño, ya fuerte, vigorosa, se lleva a la plantación definitiva. Y otro sistema es la plantación tipo muca. Esto es, ya no se utiliza el almácigo, se hace una siembra directa a campo definitivo. Quiere decir, las semillas ya preparadas se llevan al campo, se hace un hoyo, se prepara bien, se mulle bien el hoyo, mulle bien el suelo, se siembra y es una plantación directa sin almácigo. Ese es el sistema muca. Y bueno, las labores de cultivo y de post cosecha son pues las normales como cualquier otro cultivo, ¿no? Limpieza de malas hierbas, riego si es que haya necesidad, el abonamiento, que en este caso es orgánico, netamente orgánico, el control de plagas y enfermedades. Hay poca afectación de plagas y enfermedades, ¿no? Por alguna razón, ¿no? Plagas y enfermedades afectan muy poco a la coca. Podríamos hablar de esto, pero también es un tema un poco amplio, ¿no? ¿Qué plagas y enfermedades puedan afectar a la coca? Pero hay muy poca afectación. En cuanto a plagas, por ejemplo, en nuestra zona hay solamente algunas hormigas que hacen corte de las hojas, y en algunas enfermedades hay la cupa que llamamos, es una enfermedad que ataca a los brotes, pero que no tiene un significado económico, ¿no? Que pueda, digamos, que pueda poner en peligro una plantación. Estamos hablando de plagas y enfermedades naturales, es decir, ¿no? Las podas se efectúan cada 2 años para renovar, como decía, toda la madera y las hojas, para renovar toda la planta. El empleo de sombra, poca o ninguna sombra, ¿no? Todos sabemos de que un cocal se puede trabajar normalmente a pleno sol. Sin embargo, en sombra también puede estar a media sombra. La coca produce normalmente, y en este caso la coca se puede asociar con otros cultivos de la región. Como vamos a ver en algunas fotos, que tenemos plantaciones de coca que están asociadas a cultivos alimenticios o frutales de nuestra zona sin ningún problema. La cosecha es manual, selectiva, ¿no? Empleando atadoras y costales. Luego de la cosecha, el traslado de la hoja fresca al secadero, el secado natural de la hoja al sol, ¿no? En secaderos de losas, de piedra, de cemento, de mallas o de tolderas. Y finalmente la selección, ensacado, transporte y entrega de la hoja al centro de acopio de ENACO para su comercialización. Mire, todo este trabajo que ha hecho el productor es para entregar a
a un monopolio, ¿no? A ENACO, por la bendita ley que obliga al productor tradicional a entregar toda su producción a la empresa estatal. Y bueno, acá podemos ver algunas fotos. A ver, por favor, un momento. Podemos ver acá de que podemos ver acá en este caso el desiervo, ¿no? Están haciendo la labor del desiervo en los surcos de coca, ¿no? El desiervo es con Kituchi, que es una herramienta de la zona, ¿no? La coca en realidad no necesita riego, pero algunos productores que quieren obtener mayor producción de hoja, lo pueden hacer riego, porque una mayor producción de hoja está asociada a un riego continuo y a un abonamiento continuo. Entonces, bueno, pues se puede hacer riego aún, pero en las plantaciones tradicionales no es necesario riego porque la coca tolera, soporta muy bien periodos de sequía de 2-3 meses sin ningún problema. Entonces los cocales son manejados limpios, en surcos, debidamente, digamos, distanciados, creciendo en forma homogénea, etcétera. Esto depende ya del manejo o del cariño que tiene, ¿no? el productor con su plantación de coca. Y acá vemos una de las labores culturales más importantes de la coca, que es la cosecha, que además demanda mayor mano de obra, ¿no? Entonces la cosecha de la coca que se da, y como reitero, se cosecha la hoja madura, que es la hoja comercial, ¿no? Que se va a secar luego ¿no? en el secadero, ¿no? Entonces estas son algunas de las labores del cultivo. Para el secado, en nuestra zona tenemos secaderos de losa de piedra, o sea, de piedra losa. Y bueno, modernamente también hay algunos secaderos ya de cemento, y bueno, también dependiendo de la economía del productor. Pero nuestros secaderos tradicionales son de losa de piedra, ¿no? Y bueno, en el secado, como ustedes ven acá en las fotos, la participación ya casi exclusiva es de las mujeres, ¿no? Que las mujeres, como están en la casa y el secadero está al lado de la casa, entonces las mujeres se dedican pues al secado de la hoja de coca, que consiste en poner la hoja pues por unas cuantas horas a pleno sol para que las hojas pierdan humedad, ¿no? Hasta más o menos un 17-18% de humedad. Esto se da en unas cuantas horas dependiendo del sol, del lugar, ¿no? Entonces, las compañeras mujeres secan la hoja de coca con estos ramilletes ¿no? de hierba de la zona, y secan la hoja y voltean la hoja para que no se queme, porque el secado tiene que ser, digamos, un secado homogéneo de toda la hoja, ¿no es cierto? Tanto del haz como del embés tiene que haber un secado homogéneo. Es conveniente de que el día sea soleado para que el secado sea homogéneo, y las garúas o las lluvias imprevistas perjudican pues un secado normal de la hoja, ¿no? Entonces esta es una labor importante por la cual en forma rápida y simple la hoja de coca ya está lista después del secado para su comercialización. A diferencia, por ejemplo, del café. Para producir el café, como todos sabemos, se tiene que seguir una serie de procesos después de la plantación del cultivo, después de la cosecha. En el café se tiene que hacer el despulpado, el fermentado, el lavado, oreado, secado y una serie de labores, ¿no? Que se hace para producir café, ¿no? En cambio, para producir coca es realmente mucho más sencillo, más económico, más rápido, ¿no? Algunas herramientas que utiliza nuestro productor tradicional son el Kituchi. Esta es la herramienta tradicional de la zona que tenemos acá en la Convención Hilares. Es una herramienta que seguramente no hay en ningún otro sitio, tal vez en ningún otro lugar del mundo.
Esta es una herramienta con un mango de madera, con una hoja de metal, pero así dando una ligera vuelta y terminado en punta. ¿Esto por qué es? Porque nuestra zona tiene suelos bastante pedregosos, arenosos, cascajosos. Entonces, para hacer el deshiervo, la herramienta tiene que ¿no? buscar, entrar por entre los pedregones, digamos, entre las piedras, ¿no? Entre la arena, entre el guijarro, ¿no? Nuestro suelo no es puramente un suelo, digamos, arcilloso pleno como lo hay en muchos suelos de la Amazonía, sino es un suelo más bien ligero, suelto, con bastante arenisca y pedregosidad. Es por ello el uso de esta herramienta. Tenemos una barreta para hacer la plantación, tanto en sembrío directo o muca para hacer el hoyo, o también en trasplante mediante chucu o huataplanta, ¿no? Entonces, es necesario profundizar la profundidad del hoyo para la siembra. ¿Por qué? Porque la raíz de la coca, que finalmente es una armazón fuerte, tiene que soportar las inclemencias del tiempo, del clima, de la poca humedad, de la poca fertilidad. Y la coca por naturaleza tiene un sistema radicular profundo, uno de los mayores sistemas radiculares, a pesar de ser solamente un arbusto, tiene un sistema radicular profundo. Ahí radica justamente la supervivencia, el gran poder de adaptación que tiene la coca a climas inhóspitos de temperatura, de humedad. Es por ello que la plantación se hace en forma profunda utilizando inclusive una barreta. Luego tenemos acá una lampa que se hace para, bueno, en algunos lugares hacen un ligero aporque o al pancheo que llamamos para ¿no? mover o remover la tierra al pie de la planta. Y acá tenemos quituchis y también curvos. El curvo, esta herramienta de curvo, es una herramienta que sirve para hacer la poda, ¿no es cierto? La poda de la planta. Entonces son herramientas, digamos, de la zona, una tecnología de la zona, justamente de acuerdo a la realidad de la zona, a la condición del suelo y del clima de la zona. Y bueno, un tema que siempre me ha llamado la atención es el tema de la coca y el medio ambiente, ¿no? Como ingeniero agrónomo que soy, y sobre todo también me llama la atención porque, discúlpenme, pero ya estoy cansado de ver y escuchar una propaganda falaz que hacen los perseguidores de la coca. Esos términos de que la coca es el cultivo depredador de la Amazonía, que la coca provoca la erosión de los suelos, que la coca empobrece los suelos, elimina la biodiversidad, contamina el medio ambiente, perjudica a los demás cultivos, etcétera, etcétera. Realmente son falacias que es necesario responder y aclarar, ¿no es cierto? Entonces, a mi manera de ver, yo estando tantos años acá en esta zona cocalera, para mí, al contrario, la planta de la coca conserva la ecología y el medio ambiente. Conserva la ecología y el medio ambiente. Pongámonos a pensar, las raíces profundas y ramificadas que tiene la coca resiste a la sequía y se adapta a las condiciones adversas, ¿no es verdad? Una planta como la coca, que tiene raíces profundas y ramificadas, ¿favorecerá la erosión o, por el contrario, controlará la erosión? Por supuesto que controlará la erosión, porque las raíces profundas y ramificadas amarran, contienen la estructura del suelo. Todas las capas u horizontes que tiene el suelo son más bien amarradas por este sistema radicular profundo, tanto en profundidad como en lateralidad. Entonces, la raíz de la coca más bien evita que haya una erosión en bloque
del suelo. Luego, claro, la planta es ideal para las laderas escarpadas y suelos pobres, donde otras plantas no pueden soportar. Tenemos una ladera como el que vemos acá, por ejemplo. Acá en la foto vemos tenemos una ladera, mire, está viendo lleno de pedregosidad, etc. La pregunta es, ¿qué cultivo podría prosperar en este tipo de suelos? Más aún si no tiene riego, más aún si tiene una época de sequía de 4, 5 o hasta 6 meses, como hay en nuestra zona. ¿Qué cultivo permanente podría tolerar y soportar estas condiciones? La respuesta es ninguno. Los programas de sustitución de cultivos han venido, lógicamente, acá a esta zona y han pretendido sustituir a la coca en estas condiciones. Por supuesto que han fracasado. Por supuesto que han fracasado. Acá, cacao, café, no podrían dar. Tendría que haber riego, un suelo un poco más profundo, más fértil tal vez. Pero la coca sí se produce. Entonces la coca se adapta a estas condiciones, digamos, ¿no? Limitantes de suelo y de clima, ¿no? Pues bueno, cuando se dice de que la coca contamina, ¿no? Los ríos, deforesta, etcétera, etcétera, supongo que están hablando pues del cultivo, bueno, entre comillas, ilegal de la coca que se va al narcotráfico. Esa es otra cuestión. Pero el cultivo tradicional de la coca es un cultivo original, limpio, ¿no? Con insumos orgánicos, ¿no? Y el destino de la hoja es para la alimentación, para el chachado, ¿no? Para el uso de la gente. Porque la coca va directamente, el producto va directamente a la boca del consumidor. Entonces, tiene que ser limpio, tiene que ser orgánico. Y bueno, hay otra cosa también, la coca, ¿por qué tolera estos suelos tan pobres? O sea, de acuerdo a las investigaciones, la coca tolera pHs ácidos del suelo. Los suelos que son poco fértiles tienen pHs ácidos y la coca tolera estos suelos, inclusive hasta tolera altos niveles de aluminio, que son ya elementos contaminantes. Es por ello de que ¿no? se adapta a estas condiciones. Luego, fisiológicamente el cultivo tiene grandes aptitudes, tiene poca transpiración, cierra sus estomas, evita la transpiración, por lo tanto no pierde agua durante los días cálidos de insolación. Luego, su fisiología hace de que pueda sintetizar o concentrar aminoácidos por una parte, por otra parte, otros metabolitos, ¿no? Tanto primarios como secundarios, y puede concentrar los famosos alcaloides, ¿no? Entonces, como reitero, la coca que está en estas condiciones tiene mayor concentración de alcaloides que la coca que está en la parte de la Amazonía, de la llanura amazónica, ¿no? Entonces hay una relación inversa, ¿no? Es por ello de que la coca de Cusco es más preferida por los consumidores, por los chachadores. Si usted va a Juliaca o va a Huancayo o a otras zonas de consumidores, pues ellos buscan la coca de Cusco. Ellos no dicen coca de Cusco, dicen la coca de Enaco, de Enaquito. Claro, Enaco está llevándose la hoja de coca de mayor calidad organoléptica, que es reconocida por los consumidores. Entonces, pues estos asuntos con relación al medio ambiente hay, ¿no? Y bueno, nuestra zona, bueno, la foto está un poco apagada, pero nuestra zona es pues con bastante, ¿no? Pendiente, laderas, etcétera, y pues la coca crece en estos suelos y climas tan difíciles, ¿no? Y bueno, algunos datos más para reforzar este tema de la coca y la conservación del medio ambiente, ¿no?
Como reitero, la coca es una de las plantas que mejor conserva la humedad, tanto a nivel fisiológico, porque no pierde humedad, y la raíz profunda que tiene hace de que recupere agua y nutrientes de la profundidad del suelo. ¿No es verdad? Y esta agua y nutrientes lo lleve hacia la superficie, hacia las hojas, y los concentre ahí. Entonces, esa es, digamos, una cuestión ambiental muy importante, que no lo tienen otras plantas. Luego, claro, esta foto, por ejemplo, acá en mi zona, la floración de la coca, y acá vemos una abejita, ¿no? Todos los insectos, los polinizadores, y en este caso las abejas, buscan la hoja de coca para alimentarse, ¿no? Entonces, como una planta que da néctar y polen a los insectos benéficos podría ser dañino para la ecología o el medio ambiente. Al contrario, promueve la biodiversidad, ¿no? También hay que desterrar eso de que la coca crece solamente como monocultivo de coca y no se puede asociar con otros cultivos en mi zona. Bueno, tengo varias fotos, no los he traído, pero por ejemplo acá está compartido la coca con los cítricos, ¿no? Y con piña. Bueno, acá parece que no se ve bien, pero acá adentro hay piña, cítricos, o sea, naranjas y coca, y crecen normalmente. Entonces, no es un cultivo alelopático, quiero decir, no es un cultivo que, ¿cómo se llama? Alelopático, o sea, que no deje crecer a otros cultivos, ¿no? La coca puede crecer con la yuca, con el maíz, con frutales diversos, con el café, sin ningún problema. Y acá en esta foto se ve, ¿no? De que hay papaya, hay otros cultivos, mango, etcétera, que crecen normalmente en un agroecosistema campesino. Entonces, son falacias, pues, el hecho de que digan de que la coca es un cultivo depredador, ¿no? De la ecología o el medio ambiente, de la naturaleza, etcétera, ¿no? Y bueno, ya más o menos ya llegando, digamos, a las partes ¿no? finales, algunos temas de importancia serían los precios de la hoja de coca, ¿no? ENACO, que es la empresa que monopoliza la comercialización de la coca, establece, junto con FONAFE, que es, ¿no? que supuestamente es quien controla a ENACO, establecen los precios de compra a los productores, ¿no? Y bueno, en este momento ENACO está pagando por hoja de coca primera 125 soles la arroba. Bueno, el intercambio comercial es en arrobas, ¿no? En caso de la coca, ¿no? Entonces, una arroba tiene 11.5 kilos. Entonces, una arroba de coca se está vendiendo, primera, está comprando ENACO con 125 soles, segunda calidad 100 soles y tercera calidad, que es el industrial, 70 soles, ¿no? Entonces, estos son los precios que paga ENACO en este momento por arroba de coca al productor. Ahora, ¿cuánto es el costo de producción del productor? Ya hemos hecho las evaluaciones, son más o menos 128, 130 soles que le cuesta al productor producir una arroba de coca. Entonces, vendiendo en 125, no, vendiendo en 100 soles la coca calidad Inca, está perdiendo el agricultor, el productor. Reitero, 128 soles el costo de producción para producir una arroba de coca. Y ENACO le compra a 100 soles. Entonces, el productor pues pone su mano de obra, pone, ¿no es cierto?, a su familia, entran a limpiar la coca, cosechar, hacer una serie de labores, y no hay un justiprecio de la coca. Por ello, la primera demanda de los productores es que se incremente el precio de compra de ENACO a los productores de coca. Para nuestros compañeros que están en otros países, tal vez, si lo llevamos a kilos, dice, ENACO compra 3,10 dólares el kilo de coca primera. O ENACO compra 2 dólares con 50 céntimos el kilo de coca segunda. Ese es el precio que paga ENACO, que es un precio muy por debajo
No sé con cuánto estarán comprando, se estará vendiendo, ¿no? En las zonas, ¿no? Digamos de Argentina, por decir algo, ¿no? A cuánto estarán comprando el kilo o la libra de coca. Entonces, ENACO compra muy barato al productor y vende muy caro al consumidor. Hay otra cosa, ENACO solamente desde hace muchos años atrás compra solamente segunda calidad de coca. Coca segunda compra el 90% de la producción, el 5% menos, el 3% compra coca calidad primera. Es decir, por la administración de ENACO ha sido casi eliminada la coca primera. No sé qué será coca primera, pues para los amigos de ENACO, ¿no? Seguramente será una hoja grande, doble, no sé. Ahorita vamos a ver lo que es el tema de la calidad, ¿no? Y justamente acá está la tabla de clasificación de la hoja de coca, que nosotros lo hemos elaborado, inclusive con la anuencia de ENACO, nos hemos juntado nosotros, los técnicos de la Federación de Campesinos, nos hemos juntado con los funcionarios de ENACO. Así como les hemos demostrado los costos de producción, les hemos demostrado cómo es la tabla de clasificación de la hoja de coca. La hoja de coca tipo primera, el color puede ser verde, verde oscuro, verde claro, hasta con 20% de variación. Del campo, ¿cómo sale la producción del campo? Yo pregunto, ¿no? Cualquier producto, ¿cómo saldría la producción de campo? La coca primera, es imposible que salga, pues el 100% del campo salga hojas de similar tamaño, de similar color. Es imposible, porque la hoja es variante, puede ser hojas más grandes, hojas más menudas, según la rama, según la altura de la rama, la hoja puede ser más grandes, más pequeñas o más menudas, inclusive el color varía según el lugar y según la sombra. Puede ser un verde más oscuro, un verde más claro, etc. Entonces, las características de la coca es coca primera, coca segunda o coca inca y coca tercera, que es industrial. Entonces, ENACO solamente compra coca segunda. Dice que del campo no se saca coca primera. Bueno, pues para nosotros la coca que sale del campo es coca primera y si es que hay algún defecto en su manipulación podrá ser coca segunda. Y si es que hay un descuido ya en el secado, sobre todo cuando la hojita se mancha, ya sería una coca tercera, ¿no? Industrial. Justamente los factores que deterioran la calidad de la hoja es el uso de envases y enseres inapropiados, algunos secaderos improvisados o construidos. Perdón, quisiera preguntar, no sé qué tiempo tengo, por favor, me parece que estoy excedido de tiempo. Si me pudieran dar alguna referencia del tiempo, por favor. Podría ser unos 15 minutos para que termine porque nos quedan todavía las preguntas. Ah, ya. Correcto, correcto. Ah, ya, entonces todavía tengo tiempo. Muchas gracias, compañero Agustín. Entonces, ¿cuáles serían los factores que deterioran la calidad de la hoja? Lógicamente del campo sale una hoja, digamos, ¿no? Una hoja limpia, de diferentes tamaños, no necesariamente grande, puede ser mediana, puede ser pequeña, de diferentes tonalidades de verde, no necesariamente un verde oscuro, sino puede ser un verde claro, inclusive un verde limón, etc. Entonces, se deteriora la calidad de la hoja ya en el proceso de post cosecha, ¿no? Puede ser uso de envases y enseres inapropiados. Por ejemplo, ¿no? Antiguamente se cosechaba la hoja de coca con mallas, ¿no? Con mallas o cestos donde pues la hoja no tenía ningún deterioro. Bueno, ahora modernamente ya se utiliza pues plásticos, a veces por que no hay economía etcétera, entonces se utilizan plásticos y los plásticos ya con el sol y todo eso pueden originar, se incrementa la calor dentro del cesto, del envase, ¿no?
y puede empezar a manchar la coca, ¿no? Secaderos improvisados o construidos empíricamente. También hay tolderas o plásticos extendidos. No hay un secado uniforme de la hoja, por ejemplo, puede manchar la hoja, puede deteriorar, ¿no? Durante el secado, por el descuido, puede haber contaminación de la hoja, sí. Aves de corral o por el viento, etcétera, que puede, ¿no? Deteriorar la hoja durante el secado, sí, puede haber esto, ¿no? El otro tema es el mal tiempo, ¿no? Cuando se está secando la hoja, la lluvia o una llovizna intempestiva puede deteriorar la hoja, variando el color verde natural a un color marrón, marrón oscuro o negro, ¿no? Bueno, si es marrón oscuro o negro ya es coca tercera, ya es coca, digamos, de baja calidad, ¿no? Pero caso contrario, la coca sale de buena calidad, ¿no? La remoción deficiente durante el secado y el ensacado también afectan el color de la hoja. Estos serían factores que le conciernen al agricultor, ¿no es cierto?, de cosecha y de post cosecha. Y los factores que le conciernen ya a la empresa ENACO, que es la que manipula ya la hoja que recepciona, ¿no? Se refiere a un manipuleo y empacado deficientes y a una mezcla de calidades. ¿Cómo es esto? Justamente la empresa ENACO en sus centros de acopio recibe la hoja de coca, ¿no es cierto? Y bueno, esta hoja, como ustedes saben, la hoja es bastante ligera y si está secada es mucho más ligera aún. Entonces, para el transporte, bueno, pues la coca tiene que transportarse, como ENACO lo hace, así en estos envases, ¿no? Envases ¿no? de yute, y tiene que, por lo tanto, tiene que aprisionar, envasar la coca, tiene que aprisionar, para ello tiene esta máquina por el cual a este recipiente tiene que ingresar toda la hoja posible, se pone a esta máquina y aprisiona la hoja de tal manera de que un envase de estos tiene que ser una arroba de coca. Entonces la hoja desde este momento ya está siendo deteriorada porque la hoja completa, como ustedes ven, está entrando acá una hoja completa, ¿no es cierto?, entera, digamos. Al aprisionarse ya se desmenuza, se deteriora, se aprisiona y empieza a romperse, a desmenuzarse, a hacerse polvo, gran parte de la coca. Entonces ya por ahí está empezando el deterioro. Porque si esto es para el chachador, ¿qué quiere? Quiere, ¿no es cierto?, una hoja entera. Puede ser grande o pequeña, no hay problema, pero quiere una hoja entera. ¿A quién le va a gustar masticar una hoja pues desmenuzada, rota o quebrada? ¿No es cierto? Quiere una hoja entera. Entonces acá ya empieza el deterioro por parte de la empresa ENACO, ¿no? Y la mezcla de calidades. La mezcla de calidades, pues, ENACO compra coca segunda. El 90% de su compra es coca segunda, así fue el año pasado. Este año, perdón, 2020. Y el año pasado, 2019, más aún, más del 90%. Entonces, ¿pero cómo lo vende la coca al consumidor? ¿Alguna vez ustedes que compran le dicen, ¿le estoy vendiendo coca segunda? No, no es cierto. Venden como coca primera. La coca segunda que compran al productor, venden como coca primera. Entonces, ya pues esta es una situación de fraude, ¿no? Que, bueno, si ENACO compra coca segunda, debería decir, esta es coca segunda, pero no, vende como coca primera. A esto le llamamos mezcla de calidades. Por otro lado, la coca que está así, está enfardado en este bulto de una arroba, muchas veces por temas de comercialización, este fardo se queda guardado en el centro de acopio por varios meses o en el lugar de venta por varios meses, etcétera, ¿no? Porque pues no hay compra, no hay venta, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la coca que no está bien secada puede agarrar moho, hongos, se puede honguear y si está mal almacenado se deteriora, se puede deteriorar en unos 2 o 3 meses, ¿no? Entonces
por ahí que la coca llega en mal estado muchas veces hacia el consumidor, ¿no? Entonces, acá hay muchas cosas que corregir, ¿no es cierto? Hacer de que la coca en su estado natural llegue del productor hacia el consumidor. Y bueno, los mercados de la hoja de coca, este es un tema ya que concierne a ENACO. El tema de ENACO, miren, es un tema que podríamos discutirlo en otras 2 horas adicionales. Es un tema también, ¿no? Muy álgido y pues la empresa está en una situación caótica y a punto de naufragar. Los factores son muchísimos y bueno, pues tal vez en otro momento se podría conversar esto, pero está en una situación verdaderamente caótica, ¿no? Y el precio de venta, ¿no? ENACO vende, en Cusco mismo vende a 187. Recuerden a cuánto compra la coca segunda. La coca segunda compra 100 soles, ¿no? Es lo que compra el productor, 100 soles. Y ahí mismo, sin mover nada, ENACO vende en Cusco a 187, ¿no? 87 soles que está ganando por arroba de coca, así, como decimos, sin hacer nada nomás. Claro, lo envasa, etcétera, ¿no? Claro, es cierto, pero una arroba que compra a 100 lo vende a 187 en Cusco. En Juliaca está a 206. Y a las zonas andinas, altoandinas, ya llega a 300 soles la arroba de coca, ¿no? Entonces, el precio pues se incrementa hacia el consumidor, ¿no? Claro que la coca de Cusco se vende en diferentes lugares, ¿no? En Huancayo, en Juliaca, en Huaraz, Ayacucho, etcétera, ¿no? Es cierto de que hay otras zonas tradicionales de coca que también producen coca y venden a ENACO. Por ejemplo, alguna zona de Puno, también en Huánuco tenemos la zona de Monzón, que todavía no sé si seguirá considerándose como tradicional, y especialmente la zona de los valles de Moche, Chicama, en La Libertad, en Trujillo, digo, ¿no? En Trujillo, que también son zonas tradicionales, ¿no? Entonces, hay algunas zonas tradicionales que también entregan la hoja de coca a la empresa ENACO. Y bueno, ya acabando, ¿no? En mi región del Cusco hay diversas zonas cocaleras, ¿no? Tenemos en los distritos de Maranura, Santa Ana, Queyo 1, Ocobamba, Echarati, Guayopata, Santa Teresa, Vilcabamba, y también tenemos la zona del Braen, Pichari, Quimbiri, aunque esta zona del Brae tiene más bien, digamos, un manejo un poco diferente a la zona tradicional. Es una zona nueva de producción de coca. Llamamos nueva, no porque ha sido años anteriores, sino son 20 o 25 años antes que han habido cocales ahí. En cambio, en las de otras zonas tradicionales, los cocales están pues 80, 100 años o más, ¿no? Tenemos entonces la zona de la Convención, la zona tradicional. Tenemos el valle de Yanatile en la provincia de Calca, en Cusco, y los valles de Cosnipata, en el distrito de Cosnipata, provincia de Paucartambo. Bueno, algunos datos estadísticos que no es de mucha importancia por el momento, pero referido a los datos estadísticos, tal como ha señalado el compañero Hugo Cavieses en una reunión anterior, esta es la danza de las mentiras, pues, ¿no? La danza de las farsas. Las estadísticas solo sirven a los intereses de los que quieren dar estas estadísticas, ¿no? Entonces, eso ya es un cuento que por eso es que nosotros manejamos nuestras propias estadísticas, ¿no? Tanto en producción, en hectáreas, en número de asociados, de afiliados por cada zona, etcétera, ¿no? Y bueno, las reivindicaciones de los productores cocaleros de Cusco, en forma muy sucinta, son las siguientes, ¿no? Estamos solicitando el incremento del precio de la hoja de coca, de acuerdo a los costos de producción. Si nuestros costos de producción son 128 soles, ¿cuánto nos debe pagar la empresa a los productores? Por lo menos 150, para que tenga un pequeño margen de ganancia. Entonces, eso es lo que se está pidiendo, que se incremente el precio por arroba de coca, por lo menos a 150 soles, ¿no? La reestructuración total de la empresa ENACO. Como decimos, ENACO
está hace varios años en rojo. Es una empresa que a nuestro modo de ver no tiene solución con la administración actual, ¿no? Se tiene que hacer una reestructuración total de la empresa ENACO, total, ¿no? Caso contrario, va a seguir siendo una empresa que no va a tener ganancias y pues solamente va a pedir presupuesto de FONAFE y va a comprar barato a los productores y va a vender caro a los consumidores, ¿no? El tema de la despenalización de la lista 1 de estupefacientes, lógicamente es un tema general para todos. La derogatoria del decreto ley 22095, que lamentablemente todavía tiene vigencia, ¿no? A pesar de ser una ley antigua, todavía tiene vigencia. El rechazo a cualquier forma de erradicación de vida u otros organismos. Implementar la comercialización directa, eliminando el monopolio. Qué lindo sería de que podamos vender directamente, los productores puedan vender a los consumidores. Entonces ya la intermediación de ENACO ya no habría. Posiblemente la coca llegaría en mejores condiciones a los consumidores, ¿no? La declaratoria de la coca como patrimonio natural de la nación, ¿no? Como muchos otros productos, como la quinoa, como otros cultivos que han sido declarados patrimonio natural de la nación. Con mayor razón la coca, que es oriunda de nuestra patria, tiene que ser declarada como patrimonio natural botánico de la nación, ¿no? Rechazo al narcotráfico por ser dañino a la sociedad. Una de las grandes, digamos, una de las cosas que realza a lo que es a los productores tradicionales es de que no ha permitido el ingreso del narcotráfico. La organización campesina es más o menos sólida, no es como antes, es verdad, pero de alguna manera mantiene un tejido social sólido, controlado, con sindicatos, campesinos, etcétera, y eso evita pues de que haya, ¿no?, de que el narcotráfico pueda ingresar fácilmente, ¿no?, a estas zonas tradicionales. Entonces, este es un logro, una virtud que el Estado peruano debería reconocer, ¿no?, a la organización campesina. Y, por supuesto, el impulso a la industrialización de la hoja de coca con fines lícitos. Uno de los puntos que nosotros particularmente quisiéramos enarbolar es de que la coca tiene mucho significado en la provincia de la Convención. Yo, como ingeniero que conozco un poco de la realidad, puedo asegurar de que la coca es el cultivo fundador y base de la tecnología agraria de acá, de esta zona. Antes de la coca solamente había caucho. El café y otros cultivos vinieron ya después de la coca. Por eso es que el cultivo fundador de la tecnología agraria de esta zona tradicional es la coca. Todas las actividades, preparación del terreno, ujuncheo, mancopeo, el almácigo guambal, la semilla o moglio, el tipo de planta, chuco, muca o ataplanta, la poda o cuchupa, la cosecha o aranchi, la poda o cuchupa, el leinle, etc., son términos quechuas. Toda esta tecnología fue muchísimo antes que la tecnología moderna del cultivo del café, por ejemplo. Las herramientas, los sistemas de producción, todo eso fueron iniciados con el cultivo de la coca. Por eso es que yo llamo al cultivo de la coca cultivo fundador, base de la tecnología agraria de esta mi región, cuya capital es la ciudad de Quillabamba, que vemos acá abajo, y la coca además es un cultivo de toda la canasta básica, ¿no?, de producción de mi zona, que produce frutales, produce café, el mejor cacao también, produce té, pero la coca es un cultivo más. Personalmente, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con este término llamado de las cuencas cocaleras. Cuenca cocalera significa, pues, de que una zona, una cuenca, se dedica única y exclusivamente a la coca. Pues en nuestro caso, yo no sería dable que se llame cuenca cocalera, así como ha señalado el decreto 044 del Estado, ¿no? Para mi modo de ver, son zonas de producción de la coca, sí, pero cuencas cocaleras me parece que es un término un poquito, ¿no?, que designa a una zona que enteramente se dedica al cultivo de la coca. No es así en mi región.
como digo, hay producción de café de altura, incluso del té, ¿no? Del té de huiro, de los frutales, del cacao chuncho, etc. Entonces, la coca es un cultivo más, sí, uno de los más importantes de la economía convencional, ¿no? Nuestros compañeros están promoviendo la hoja de coca como alimento. Sabemos cuál es el valor intrínseco que tiene la hoja de coca, ¿no? Tiene más calcio que la leche, más fósforo que el pescado, más hierro que la espinaca, tiene 14 alcaloides. Y bueno, la cocaína es el problema. ¿Es el problema? Habría que ver, ¿no? Y bueno, para nuestros amigos, compañeros que mastican o toman mate de coca, la famosa pregunta, ¿nos drogamos masticando hoja de coca? ¿Tomando un mate de coca? ¿En qué momento podemos considerar como droga? Y acá el doctor Baldomero Cáceres, que conoce mucho más que nosotros, seguramente él tiene, digamos, mayores luces al respecto. Si tomamos como base ciertos parámetros, contenido de cocaína en la hoja de coca. Este es un tema también un poco en divergencia que podríamos divergir con muchos compañeros técnicos, etcétera, pero el contenido de cocaína en la hoja de coca es 0,06 a 0,12%. Y no es el 1% que dicen, que dice mucha bibliografía. Si la hoja de coca contendría el 1% de cocaína, pues consumiendo 100 gramos de coca nomás llegaríamos a la dosis letal media. ¿Cuál es la dosis letal media a propósito? Es 1.200 miligramos de cocaína. Esa es la dosis letal media, pasado del cual podríamos considerar de que el consumidor se estaría drogando, ¿no es verdad? Si se pasa esta dosis letal media de 1.200 miligramos de cocaína. ¿Cuántos gramos mastica o chaccha una persona que chaccha en el campo 3 veces al día? Entre 20, bueno, puede ser entre 30 a 90 en el mejor de los casos, pero puede ser 20 gramos, 40 gramos, 60 gramos en 3 chachchadas al día, ¿no? Pero chachcha menos de 100 gramos, evidentemente, en un día. Un chachador, digamos, conspicuo, continuo, ¿no? Entonces, según nuestros cálculos, una persona para llegar a la dosis letal, o sea, para drogarse, tendría que consumir 1 kilo de hoja de coca con alto porcentaje de cocaína, porque hay cocas que tienen alto porcentaje de cocaína, 0,12%, o 2 kilos de hoja de coca con bajo porcentaje de cocaína, pero en forma continua en un solo día. Reitero, un chachador conspicuo chachcha menos de 100 gramos. Un chachador normal 3 veces al día puede chachar 60 gramos, ¿no es cierto? Y eso por ahí va por ahí, ¿no? Entonces, tendría que chachar, imagínense, 1 a 2 kilos de hoja de coca en forma continua en un día para llegar a la dosis letal media, lo cual sería imposible. De igual manera, una persona que toma tazas de mate de coca, ¿no? Para alcanzar la dosis letal media, asumiendo que una bolsita filtrante puede contener 1 o 2 gramos de coca molida, ¿no es cierto? Entonces, para drogarse verdaderamente, una persona tendría que tomar entre 500 a 1.000 tazas de mate de coca en forma continua en un solo día. Para llegar a la dosis letal media, tendría que consumir unos 500, si es que el contenido de cocaína de la hoja es mayor, o 1.000 tazas si el contenido de cocaína es menor. Entre 500 a 1.000 tazas de mate de coca tendríamos que consumir durante un día para decir que llegamos a la dosis letal media. Entonces, son cosas improbables que no suceden en la realidad, por lo tanto, estamos libres para poder consumir, ¿no?, en forma muy racional la coca, sea chachando o sea tomando mate de coca, ¿no? Y bueno, usos de la hoja de coca, creo que esto ya, uso alimenticio, medicinal, religioso, mágico, cultural. Los aspectos legales, reitero, son el punto de inflexión en el tema de la coca.
a mi modo de ver. Esto es lo que finalmente va a determinar el estatus de la coca a nivel mundial y a nivel de nuestros países, el tema legal. Los otros temas podemos seguir trabajándolos, ¿no es cierto? El tema industrial, económico, alimenticio, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente el tema legal es lo que determina, salvo que haya una insurgencia general de todos los que somos amantes de la coca, digamos, nosotros no respetamos las leyes de la naturaleza y pues hacemos un comercio libre, una producción y una industrialización al servicio de la humanidad. Esa sería la otra alternativa. Y finalmente, para acabar, respecto al quinto, bueno, algunos compañeros tal vez, ¿no? Claro, conocemos, ¿no? El quinto es este símbolo de las tres hojas reunidas en un solo ramillete, ¿no es verdad? ¿No es cierto? Son tres hojitas separadas reunidas en un solo ramillete. Es el famoso quinto que hacemos para la ofrenda. Pero hay quinto en forma natural en las plantaciones de coca, ¿no? Tal como muestra esta compañera, hay diferentes tipos de quinto. ¿Qué cosa es un quinto natural? Para nosotros un quinto natural es la faseación de la hoja, de una hoja que se pueda dividir en dos o en tres, generalmente en dos. Mire, esta hoja, por ejemplo, tiene acá un solo peciolo, un solo peciolo, pero origina a dos hojitas, a dos mellizos. Como ocurre en muchos cultivos, por ejemplo en el maíz, ¿no es cierto? Una mazorca de maíz tiene su faseación, puede originar dos o tres mazorcas, pero unidas, pegadas en un solo eje. Eso es quinto natural para nosotros, que en forma natural se da en la naturaleza. Este es el taruca ningri quinto, pero hay otros tipos de quinto, el allín quinto, por ejemplo, ¿no? El pachamama quinto, el Carihuahua quinto, o sea, es el quinto varón, digamos, ¿no? El hijo varón, es el quinto del hijo varón. El Huarnihuahua quinto, la hija mujer, ¿no? Quinto. Y así hay diferentes tipos de quinto ¿no? Que se dan en forma natural en la plantación de coca. Se dice que quien encuentra un quinto, pues va a tener, igual que en el trébol, ¿no? De las hojas, va a tener suerte, ¿no? O se va a casar, o etcétera, ¿no? Va a tener mayor fortuna, digamos, ¿no? Finalmente, entonces, compañeros, al terminar esta exposición, considero de que la coca es nuestro cultivo netamente peruano, que enarbolan nuestros compañeros y compañeras campesinas del Perú profundo, identificado con el hombre andino amazónico. La coca nos tiene que llevar a la unión entre todas las personas, seamos civiles o militares. Este militar está plantando coca, por ejemplo, en la Plaza de Armas de Quillabamba, a buena hora. Entonces la coca nos debe hermanar. Y el mayor reto para nosotros, los técnicos e ingenieros o profesionales en la coca, está hacer pues una reingeniería de la coca, una ciencia y tecnología de la coca. El camino está listo para poder empezar, compañeros. Eso sería todo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Señorita Carla, por favor, las preguntas si hubieran. Y yo tengo una pregunta, voy a aprovechar aquí. ¿Sabe usted las estadísticas o cuántos kilos de hoja de coca deconomiza INACO al año? ¿Y a dónde va esa coca? A mí hace como unos 5 años me decomisaron unos 25 kilos de harina de hoja de coca que venía de Uchiza. Y para reclamarla fue todo una historia. De Huánuco me tenía que ir al Cusco. Entonces, esa coca a INACO no le cuesta nada. Y según lo que he escuchado, que en cada puesto de decomiso son varios camiones al mes que se recolectan esa. Entonces, eso yo pienso que es un robo, es una producción, es algo que no se rinde cuentas y al final
bueno, no se sabe a dónde irán. Si eso va para los bonos del Estado, bueno, yo los aplaudo, pero pienso que no van, que eso tiene otro fin eso. Si usted tuviera algo de contestar mi pregunta, bien, si no, también, porque unas veces meterse en cosas del Estado, mejor hay que morderse la lengua, ¿no? Compañero Agustín, sí, justamente acá tengo alguna información sobre los decomisos. Tengo acá una estadística desde el año 2010 al año 2019. El año 2010, ENACO decomisó 219 toneladas de hoja de coca. El año 2011, 206, luego 203, 205, etcétera, etcétera. El año 2019, el año pasado, que tenemos la información, ENACO decomisó 229 toneladas de coca, de hoja de coca. Acá hay varias interrogantes. Una primera, aunque usted no lo crea, el decomiso de ENACO, y es verdad, le cuesta más a ENACO que no decomisarlo. Porque entre pagar a los policías, entre llevar a su personal ahí, etcétera, es un costo. ¿A dónde se destina esta coca? La verdad que yo no tengo ninguna información porque estos decomisos no sé si entrarán a la estadística general de la empresa o entrarán al término de demasías. Hay un sector que llaman demasías, pero lo cierto es de que es una acción, digamos, irrelevante, costosa y que perjudica a los productores. Porque imagínense, inclusive una demanda de los productores tradicionales era de que se permita llevar 5 libras de hoja de coca a cada persona que va de la Amazonía hacia la sierra, porque todos los productores de la Amazonía tienen sus parientes de la sierra. Entonces, como regalo, ¿no es cierto?, de acá de la Amazonía, como se hacía antes en el tiempo de los incas, como regalo, ¿no es cierto?, de la selva, se lleva a la sierra hojita de coca para invitar a sus parientes de la zona andina, y no permiten. Estaría bien el decomiso a los grandes comerciantes, tal vez, ¿no es cierto?, comerciantes ya que, bueno, pues, que están en un mercado, digamos, en un mercado negro de la coca, podría llamarse, podría ser, pero decomisar a campesinos que llevan para uso familiar, uso medicinal, etcétera, creo que no, está muy mal, ¿no? Hasta donde yo sé, la cantidad que se le permite llevar al campesino, lo que usted dice de los centros de producción hacia la sierra, solamente es, disculpe que hable así, una miserable libra. Eso hay que ser tacaño, porque el campesino no es tacaño, al campesino le gusta regalar, y llevar solamente una libra de hoja de coca por persona para llevar como regalo a sus familiares, eso es anticonstitucional y eso no va con nuestra filosofía. Gracias. Señorita Carla, le dejo las preguntas que puedan haber. Claro que sí. El señor Baldomero quería hacer una pregunta. Le activo el audio, tiene que activar su audio, señor Baldomero. Tiene que activar su audio, disculpe. El audio no se escucha. Verlo en la cámara. Sí, lo estoy tratando. Ahí sí. Ya. Conozco la convención desde 1979 y he dejado grandes amigos como don Asunción Rojas y ya luego más joven a Genaro Caruana. Y desde entonces me ha indignado ver cómo la convención, una zona tradicional, paga las consecuencias de una guerra importada, impuesta por Estados Unidos y que nos condena a una traición de nuestra cultura y una traición de nuestros recursos naturales. La hoja de coca, y acá también,
la defensa de la cocaína, no en cuanto a una sustancia suelta que se consuma nasalmente, de ninguna manera, pero sí como un posible ingrediente de fórmulas farmacéuticas como los tuvo antaño. O sea, no nos hagamos horrores de la cocaína, no es ningún veneno, por algo los gringos lo pagan tanto por ello. Es un estimulante con una serie de efectos que en su uso moderno trae una serie de consecuencias negativas, de acuerdo, pero una farmacéutica podría recoger como un componente a la cocaína, por supuesto, y hay todos los demás componentes de la hoja que son sumamente ricos. Lo que me parece, y me sigue pareciendo, que es una traición que el Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue responsable de la gestión de la condena de la coca, no sea capaz de hacer la gestión necesaria para que recupere el prestigio que tuvo antaño, como bien demuestra el libro de Historia de la Coca de Mortimer y como demuestra la fama de la Coca-Cola y la fama de un famoso vino Mariani. En realidad es una falta, si hay traición a la patria, es la traición a la patria de la política que viene continuándose respecto a la hoja de coca. Gracias, ingeniero. Me alegro que un ingeniero de Caira, donde dejé un gran amigo, Oscar Blanco, hace muchos años, y que sea usted trabajando en la zona cocalera. Confío en que volveré a la convención y estaremos para conversar sobre el cultivo. Muchas gracias por la participación, Agustín, y acá quedo. Gracias, Baldomero. Nos seguimos viendo. Continuemos con las preguntas. Perfecto. Aquí recogiendo hay comentarios. Les saludan desde Cieneguilla, donde comentan que es un problema latente para todos los campesinos estos temas, donde se siente que los neoliberales les maltratan. Hay una Monca sobre si tiene la propiedad de hacer entrar en cetosis la hoja de coca o si tiene propiedades contra el COVID. Es una pregunta. Si usted sabe, Isaías. No, realmente yo soy ingeniero y digamos, no tengo experiencia, solamente como comentario adicional. Seguramente el compañero que ha preguntado conoce de las invaluables propiedades nutricionales en vitaminas que tiene la hoja de coca. Las vitaminas, al igual que los alcaloides, están asociadas a la defensa del sistema inmunológico de la persona. Entonces, la hoja de coca tiene una larga lista de vitaminas, entre ellas la vitamina D, la vitamina E y otras, que seguramente refuerzan el sistema inmunitario de la gente. Entonces, por ahí creo que podría haber alguna respuesta positiva. Gracias. ¿Puede haber efectos secundarios negativos para la salud el consumo exceso de hoja de coca o harina de coca, o no hay una cantidad para su consumo? Tal como había manifestado, habría efectos, digamos, negativos si es que se come más de 2 kilos de harina de coca en un solo día, lo cual es totalmente improbable. Más sería el daño, pues, por otros efectos que por el efecto del consumo, ¿no? Y en cuanto a mate de coca, mucho menos. Entonces, no hay efectos negativos a las dosis adecuadas. Reitero, por ejemplo, para una persona que, digamos, que no consume continuamente coca, un buen inicio es tomar todos los días en ayunas unas 8 o 10 hojitas reposadas en un matecito de coca. Es un buen inicio, ¿ya? Es un buen inicio. Entonces, como decían anteriormente, el cuerpo de la persona es quien señala o indica la cantidad o la dosis o la frecuencia. Entonces, hay que también un poco interpretar, ¿no es cierto?, cuál es la relación entre el consumo de la coca, ya sea en harina o en mate, y la reacción de nuestro propio cuerpo. Reitero, un buen inicio es
8 o 10 hojitas de coca en un matecito a las primeras horas del día, inclusive antes del desayuno. Gracias. También hay esta pregunta sobre si es aconsejable chachar hoja de coca con bicarbonato de sodio en sustitución de la licta tradicional. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Casi ninguno porque el efecto del bicarbonato de sodio, así como de la licta, son efectos digamos, de contraponer la acidez generada por el masticado de la coca. O sea, es la neutralización alcalina, ese es el efecto. O sea, el bicarbonato, ¿no? Tiene un efecto de neutralizar la acidez que tiene la coca, y en este efecto neutralizante ayuda en la extracción de los alcaloides de la coca a nivel de la boca, de la garganta. Entonces, es indistinto. Si no hay licta, seguramente que en la ciudad es difícil conseguir licta, el carbonato de sodio también podría ser sustitutorio, ¿no? Claro. Y bueno, hay algunas preguntas direccionadas a este último tema. Por ejemplo, si podrían decir quién es el director de ENACO o quiénes tienen a la Coca-Cola la hoja de coca. Esas interrogantes les han surgido. Perdón, la última pregunta, ¿cómo era? ¿Quién vende a la Coca-Cola la hoja de coca? La venta oficial es, ENACO es la única autorizada en el Perú para comprar hoja de coca y vender coca en forma pues de hoja entera o de harina. En este caso, ENACO vende a una empresa, no sé si es norteamericana, para la elaboración de la Coca-Cola. Aunque ahora dicen de que ya la empresa, la Coca-Cola, está utilizando insumos químicos, etcétera, que reemplazan a la coca, ¿no? A la coca natural. Eso por un lado. Y por otro lado, respecto a ENACO, mire, hace pocas semanas atrás han cambiado de gerente, ¿no? Ha habido un cambio justamente en la presidencia y en la gerencia general. En este momento no le puedo decir el nombre, es una persona nueva, pero la gerencia y la administración y el directorio de ENACO no ha variado la política comercial de la empresa durante muchos años. Sería un milagro que esta nueva gestión pueda pues variar o cambiar, haga un golpe de timón en lo que es la empresa ENACO, porque como decía está en rojo en su aspecto financiero presupuestal. Entonces, ojalá pues que se produzca este milagro, o caso contrario, habrá que impulsar una transformación profunda de la empresa ENACO, pero ya con la participación de los productores, ¿no? Interrumpo un instante nomás. Tiene que disolverse el monopolio. Es contra la Constitución y contra los intereses del Perú. Simplemente disolverse y dejar que la empresa privada vaya a las zonas cocaleras y contrate la compra anticipada, condiciones orgánicas, etcétera, y adelante con la coca en todas partes, incluso ahí donde se discute el problema de tía María, que se llama coca chacra, y debiera de volver a hacer el cultivo de coca también. En fin, disculpen, interrupción. Gracias, Isaías. Esas son todas las preguntas que han salido por ahora. También la mayoría han sido comentarios. Y eso es lo que tenemos para compartir de parte de las consultas y del público que ha estado siguiéndonos. Señor Agustín. Solamente para aclarar, se hizo una pregunta ahí de que algo entendí como que si habría sobredosis en el consumo de hoja de coca.
y no hay sobredosis, porque el que es como decirle, no sé, el que consume hoja de coca ya tiene, vamos a decir, su máximo, un punto máximo, cuánto necesita su cuerpo. Lo que el cuerpo necesita lo retiene, lo que no lo expulsa. En toda la historia, y ahora también se puede hacer un estudio, no hay muertos por sobredosis de hoja de coca. Entonces, quitémonos esa cosa que la coca es mala. Cuanto más coca comas, te va a hacer bien, no te va a hacer mal. No hay sobredosis, no hay alguien que diga que se fue al hospital porque consumió 2 kilos de harina de coca. Es imposible. Los que consumen harina de coca, hasta donde yo tengo mi conteo, consumen en la ciudad 100 gramos. Eso es como máximo. Más ya no consumen porque eso le pide su cuerpo. Entonces nadie se va, acá no hay castigo, no hay un concurso que le vamos a dar un premio quien consume 500 gramos de hoja de coca o de harina de coca. No le pongamos o no busquemos unos seis patas al gato. Estamos justamente viendo, hay que comer la hoja de coca. Para el que hace la pregunta, hay que comerla. Y entonces cuando la comes, anda viendo, te consumes 20 gramos, 30 gramos, 40 gramos, hasta donde llegue tu apetito o tu necesidad. No seamos teóricos, no hablemos bla, 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 bla. Seamos prácticos. La hoja de coca es para comerla, para degustarla. Entonces, por eso estamos así que hoy día, como Día de los Inocentes, la hoja de coca es inocente. Y aquí estamos los abogados con Baldomero Cáceres a la cabeza, hablando de las bondades de la hoja de coca, porque nosotros vamos a ser la que la vamos a despenalizar. Y esa despenalización se va vía industrialización. Eso es, por eso es que se le llama la planta milagrosa o el oro negro o el oro verde de los Andes o de la Amazonía. La coca es lo que nos va a hacer grandes, nos va a hacer una sociedad sana, sin enfermedades. Para los que preguntaron del COVID, yo no soy científico, pero lo único que le puedo decir, nosotros somos un círculo de los que estamos en esta lucha, vamos a llamarle así, de defender a la hoja de coca. Y de todos esos que somos cientos, a ninguno de nosotros nos ha tocado la puerta del COVID. Entonces ya es bastante. Entonces hay que consumir hoja de coca. Y hemos tenido una charla muy clara. ¿Y por qué no la siembran en sus jardines? A los que viven en la ciudad, ya saben en qué clima da. En Lima da, en los jardines da, hasta en una maceta se puede cultivar. Entonces la coca necesita de nosotros a que la aculliquemos, a que la desgustemos, y ahí vamos a entender qué es la coca. Si no, pregúntenle a Baldomero Cáceres. Él todo las 24 horas del día está hablando de la hoja de coca y bueno, pues por algo le llaman cocachasqui. Aquí los dejo, no los quiero cansar más. Agradecer a la Asociación Cultural Pachamama, agradecerte, Isaías, por tu tan magnífica explicación. Sigue adelante como elegido en el cultivo tradicional de la hoja de coca. Y a ti, Carla, también muchísimas gracias por ayudarnos aquí en esta plataforma y que la hoja de coca nos guíe en nuestros caminos y que nos mantenga sanos. Muchísimas gracias. Y no se olviden el próximo lunes que vamos a tener una sorpresa, la hoja de coca en la alimentación o en las comidas. Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes. Gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto, gracias.